Luego ya, hoy no hemos tenido tiempo de hablar, pero luego Harumi nos echará una mano con todo esto, ¿a que sí? Con las transmisiones y todo esto, con la tecnología, con la tecnología. Muy bien, estamos hablando acerca de la verdad presente, Cristo como la verdad presente, y lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy es poder identificar los pactos de una manera más correcta. Usted sabe, bueno, hoy en día, no sé si habrá alguien aquí por lo que estoy viendo, creo que no, voy a echar un vistazo. No, creo que nadie ha traído Biblia de papel, ¿verdad? No. Pero antiguamente cuando se usaba el papel, sí sabe lo que es. Papel, libros, Biblia. Antiguamente cuando se usaba eso, claro, ¿qué es lo que nosotros vemos? Cuando nosotros cogemos nuestra Biblia tenemos 66 libros recopilados en uno. No vamos a detenernos mucho en cómo se estableció el canon bíblico, pero ahí tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. A través de toda la Biblia, usted puede ver que obviamente hay más de 40.000 coincidencias entre los diferentes autores, y esto es importante porque, hay varios aspectos de la Biblia que debemos tener bien claros. El primero de ellos, que sigue siendo el libro más vendido en el mundo entero, en toda la historia. El segundo de ellos, que está escrita por diferentes autores en diferentes épocas de la historia de la humanidad. Les separan diferentes siglos. Y aún así podemos ver más de 40.000 coincidencias y ninguna contradicción entre ellos. Eso obviamente nos lleva a entender y a valorar lo que nosotros creemos que es un producto de inspiración divina, sin ningún tipo de duda. Que es verdad que fueron vasos de barro los que escribieron esos libros, pero obviamente toda escritura es inspirada por Dios. Dios es el que dio la inspiración para la Biblia. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, obviamente necesitamos entender que toda la Biblia tiene un hilo conductor. Para los que son conocedores, la Biblia comienza en Génesis y acaba en Apocalipsis. A través de esos 66 libros vemos un hilo conductor que se llama Cristo y se llama el propósito eterno. Eso es lo que une toda la escritura. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, necesitamos acercarnos entendiendo que Cristo es el que une absolutamente de Génesis a Apocalipsis. Es el que une toda la Biblia y a través de la Biblia nosotros vamos a ver diferentes pactos. Por eso voy un poquito rápido para no cansarle con este tema. Pero vemos diferentes pactos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que ya venimos haciendo? Para los que han estado viniendo en las reuniones anteriores, es poder identificar los dos pactos claves que vemos en la Biblia. Y es lo que nosotros denominamos, no nosotros, sino la propia Biblia, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros necesitamos entender como iglesia bajo qué pacto estamos. Necesitamos entender cuál es el pacto que gobierna a la iglesia en esta temporada. Necesitamos tener bien claro cuál es el pacto vigente para nosotros. Porque algunos han tenido problemas a la hora de entender esto y a la hora de interpretar esto. Algunos no han acabado de ver bien claro que hay pactos que sí, que están en la Biblia, que forman parte de la Biblia, pero que ya no están vigentes. Esto es tan sencillo como para nosotros hoy en día quizá poder entender ciertos tipos de contratos, ¿verdad? O sea, hay contratos que pudieron ser válidos para una temporada específica y durante un tiempo específico, pero cuando el contrato llegó a su fin, llegó a su fin. ¿Me estoy explicando? Es decir, no es que el contrato fuese malo, que es que a veces se da la impresión de que como que vayamos en contra de algo. No, nosotros no vamos en contra de algo, simplemente estamos estableciendo cuál es el pacto vigente para la iglesia. Porque si nosotros no entendemos qué tipo de pacto gobierna la iglesia, pues todavía podemos andar paseando entre dos pactos, mezclando pactos, por no entender que hay un pacto que ya no existe y al cual ya no podemos ir porque ha dejado de existir completamente. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Acompáñenme ahí, por favor. Abran sus teléfonos en... Antiguamente abríamos las Biblias, no, ahora ya no. Abran sus teléfonos en Segunda de Corintios 3, 6. Hay un
Hay un iceberg dentro de la botella de agua. 2 Corintios 3:6. Yo leo normalmente 3:6. Leo normalmente la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Dice así: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, aquí directamente dice, hemos sido hechos o se nos ha capacitado para servir a un nuevo pacto. Esa palabra nuevo, usted sabe que el griego es un idioma muy rico. El griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego, y para el nuevo tenemos diferentes palabras. Una de ellas es neo, seguro que le suena, sobre todo para los que son cinéfilos y hemos visto la saga Matrix, pues sabemos neo, conocemos esa palabra. De hecho, mi sobrino se llama Neo por causa de esa saga Matrix, ¿no? Entonces, neo significa nuevo. Sin embargo, la palabra que aparece aquí a la hora de hablar nuevo pacto, que es la misma palabra que utiliza Jesús en el momento de la última cena, cuando él dice, esta es la sangre del nuevo pacto, es la palabra kainos. Y la palabra kainos significa nuevo en calidad y algo que no ha existido nunca. Esa es la palabra kainos, algo que no ha existido nunca, nuevo en calidad, etcétera, etcétera. Y aquí se nos dice que nosotros hemos sido hechos y hemos sido capacitados para ser servidores de este nuevo pacto. ¿Cuáles son los dos pactos básicos que vemos en la Biblia? El antiguo y el nuevo. Y lo que vamos a estudiar es cuáles son algunas diferencias entre estos pactos para que luego nos adentremos obviamente en la realidad de la gracia y la realidad del nuevo pacto. Porque es necesario, vuelvo a decir, que nosotros podamos entender cuál es el pacto que gobierna a la iglesia. Porque aquí dice, somos servidores, la Reina Valera dice ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo voy a ser competente servidor si yo no conozco el pacto en el que estoy? ¿O no? ¿No sería una pregunta lógica? Es decir, es como que yo voy a un trabajo y me dicen, bueno, tú tienes que ser efectivo en este trabajo. Ok, ¿y qué tengo que hacer? No, no te vamos a explicar lo que tienes que hacer. No, bueno, si quieren que sea efectivo en el trabajo que tengo que llevar a cabo, necesito saber qué tipo de trabajo tengo que llevar a cabo. O si me van a poner en una máquina y me van a decir, necesitas sacar 8.000 piezas al día. Ok, ¿cómo funciona la máquina? No, no te lo vamos a decir. Entonces, tenemos un problema. Para ser efectivo haciendo algo, yo necesito ser conocedor de eso. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en la iglesia? Que no conocemos cuál es el nuevo pacto. Y por lo tanto, no somos efectivos haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso que es importante que nosotros identifiquemos cuál es la realidad del pacto en el cual estamos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 1. ¿Vamos bien por ahora? Cualquier cosa, si tiene pregunta, usted levante la mano sin problema y pregunte. Dice así, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso, nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. Fíjese que aquí Hebreos dice que todavía se están ofreciendo sacrificios. ¿Por qué? Hebreos fue escrito aproximadamente en el año 69 después de Cristo, es decir, después del nacimiento de nuestro Señor. En el año 70 se lleva a cabo la destrucción de Jerusalén, en la cual obviamente se lleva a cabo la destrucción del templo. Y el templo queda totalmente en ruinas hasta el día de hoy, que como ustedes saben, hay un supuesto muro de las lamentaciones que dicen que era uno de los muros del templo, pero no es así. El templo quedó totalmente en ruinas. El muro de los lamentos o de las lamentaciones es uno que rodeaba el templo, pero no es una pared del templo, porque Jesús profetizó y dijo bien claro, no quedará piedra sobre piedra de todo lo que ustedes están viendo. Entonces el templo quedó totalmente destruido. Pero eso fue en el año 70. En el año 69 todavía estaba en pie. Y de hecho, aquellos que no habían creído en Jesús como el Mesías,
porque, perdón, que no les he dicho esto, Hebreos es una carta escrita a judíos, en su totalidad. Entonces, aquellos judíos que no habían creído en Jesús como el Mesías, lo que hicieron fue seguir con sus rituales, seguir con el sistema de la ley, seguir con los mandamientos, 613 mandamientos, y obviamente con los sacrificios de animales que se llevaban a cabo continuamente. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Que esos sacrificios ya no servían para nada, porque ya se había llevado a cabo el sacrificio por excelencia, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cualquier tipo de sacrificio que se intentara hacer después ya no servía. Ellos seguían haciéndolo, pero no era válido delante de Dios. Aunque ellos volvieron a coser, dice la historia, que volvieron a coser el velo del templo, no hay un versículo bíblico que lo diga, pero sí hay ciertos historiadores que lo comentan, cosieron el velo del templo, daba igual, porque ya la presencia de Dios no iba a estar en ese templo y ya los sacrificios de animales no iban a servir absolutamente para nada, porque como dice Hebreos, el único sacrificio válido era el de Cristo, el perfecto y el eterno sacrificio. Entonces, cuando nosotros nos acercamos aquí, dice que todo lo que había antes era una sombra. Y eso es lo que necesitamos entender y eso es lo que necesitamos abrazar. Tener bien claro que todo, absolutamente todo lo que estaba bajo el antiguo pacto era sombra. Y la sombra tiene su función. La Biblia lo llama sombras, tipos y figuras. Y vuelvo a decir lo mismo, porque algunos, por predicar gracia o por predicar la realidad del nuevo pacto, nos han tildado de ser antinomianistas. Antinomianistas significa que somos antiley mosaica. Pero nosotros no somos antiley. Pablo es muy claro en este asunto. Pablo dice en Romanos, escuchen, la ley es santa, la ley es buena y la ley es justa. O sea, la ley no era mala. Pero aquí tenemos un asunto que debe quedar bien claro, aunque algunos traten de rescatarlo, por así decirlo. La ley, en primer lugar, fue específicamente para un tiempo diseñado por Dios, que tenía un principio y un final. Pero en segundo lugar, y bastante importante también, la ley nunca fue para el gentil. Es decir, que si usted no es judío, la ley nunca fue para usted. Nunca. La ley fue para el pueblo de Israel de aquella época. Y todo lo que vemos en el antiguo pacto era sombra. Era una sombra, era un tipo o una figura que señalaba a quién, que señalaba a Cristo. ¿Cuál era la función de la ley? Señalar a Cristo. Por eso Romanos dice, el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo. Fin como cumplimiento, pero fin como meta. O sea, la ley ha cumplido su objetivo en el momento que aparece Cristo. Cuando Cristo aparece en la escena, ya la ley pierde su objetivo, obviamente. La ley fue diseñada para identificar el pecado, pero no fue diseñada como realidad, fue diseñada como sombra. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros Colosenses? Que nuestra realidad es Cristo. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando estamos viviendo la realidad que es Cristo, no tiene sentido que nos quedemos en la sombra. A mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? Yo estoy muy agradecido a Dios por la tecnología. La tecnología es algo maravilloso. Obviamente se puede usar para bien, se puede usar para mal, todos lo sabemos. Pero es algo hermoso la tecnología. ¿Por qué? Porque cuando a mí me toca viajar, yo puedo comunicarme con mi familia. Yo puedo incluso ver a mi familia. Usted se imagina, yo a veces con Keila lo hemos hablado, cuando por ejemplo estuve todo un mes fuera viajando y uno pensaba, ¿cómo debía ser antes cuando por ejemplo el hermano Kenneth Hagin comenzó a hacer viajes que no había teléfonos, no había videollamadas, no había WhatsApp y se escribían por carta? Estamos hablando de 1920, 1930. Se escribían por carta, que cuando la carta llegaba al destino a lo mejor ya... El hombre había llegado a casa ya, ni siquiera había visto la carta, imagínense. Entonces, ¿cómo era? Ahora no. Ahora yo puedo estar en Estados Unidos y hacer una videollamada y hablar con mi familia aquí en Barcelona. Bueno, aquí en Madrid, allí en Barcelona. ¿Verdad? Es algo hermoso. Lo que no tiene sentido es que cuando yo llego a casa,
y estoy con mi esposa y con mis hijos en carne y hueso y los puedo abrazar y les puedo dar un beso, no tendría sentido que yo quisiera seguir con la videollamada. No tiene sentido. ¿Cómo vas a querer seguir con la sombra si ahora puedes disfrutar la realidad? Y cuando no identificamos los pactos, cuando no entendemos cuál es nuestra realidad en Cristo, lamentablemente hacemos eso, algo que de forma natural nos suena ridículo. Si usted me ve estando al lado de Keila y yo le estoy dando un beso a la foto de Keila, usted va a decir, a Kenneth se le ha ido el asunto. Kenneth está grave, no sé qué tipo de medicación se está tomando, pero no le está sentando nada bien. ¿Verdad? Y lo vemos normal, lo vemos lógico decir, este hombre no está bien porque tiene a su esposa al lado y le está dando un beso a una foto de la esposa. Sin embargo, a nivel iglesia, es como que nos da igual. Vemos a la gente tratando de ir a la sombra cuando resulta que se nos ha dado una realidad. Yo estoy convencidísimo que si David pudiera aparecerse un día por aquí paseando, nos daría collejas a todos diciendo, pero ¿qué os pasa a vosotros? Si a mí me habría encantado disfrutar la realidad en Cristo. A mí me habría gustado experimentar lo que ustedes están viviendo en Cristo. Nosotros profetizamos todo eso. Esa es la realidad. Me habría gustado poder ver lo que ustedes están viviendo y ustedes resulta que quieren ser como David. Bienvenida, Paula, ¿qué tal? Ustedes resulta que quieren ser como Moisés. Ustedes resulta que quieren... Pero, ¿qué clase de locura es esta si ustedes están en Cristo? Entonces, aquí el autor nos dice, oigan, todo lo del antiguo pacto era sombra. Que podemos ver a Cristo ahí, seguro, no hay duda de ello, pero no es la realidad. Y yo necesito identificar eso, porque si no identifico eso, ¿qué va a pasar? Voy a seguir viviendo en un ministerio, y esto no lo digo yo, lo dice Pablo, un ministerio de muerte, un ministerio de condenación. Pues por eso usted puede ver púlpitos llenos de predicadores que lo único que hacen es que condenar, a mandar al infierno a todos, condenar a todos, no, porque son unos pecadores, hijos del diablo. Se puede ver personas que se levantan, oh, ¿qué pasa? Que hay una marcha del orgullo gay, oh, vamos a por ellos, venga, vamos a decirles de todo. Esa no es la función de la iglesia. Ese no es el trabajo de la iglesia. No es nuestra labor esa. Nuestra labor es dar a conocer a Cristo. No juzgar ni condenar. Ni muchísimo menos. Porque resulta que cuando Jesús estuvo caminando en esta tierra, el Hijo encarnado caminó en esta tierra, no se juntaba con aquellos que eran los santos, supuestos santos, sino que todo lo contrario. A Jesús le llamaban ¿cómo? ¿Amigo de qué? Amigo de pecadores. Jesús veía una prostituta y se quedaba con ella. Permitía que derramara un perfume sobre sus pies y permitía que con sus cabellos le limpiara los pies. Y el fariseo en la casa diciendo, si supiera quién es, no permitiría que lo tocara. Y Jesús le dice, no habéis entendido nada. Jesús le dice a Zaqueo, la salvación llega a tu casa. Jesús llama a Mateo, imagínese. A Mateo. ¿Te ha visto The Chosen? Si no ha leído la Biblia, por lo menos vea The Chosen, ¿no? Para estar un poco familiarizado con el asunto. Lo que pasa es que todo eso tiene un riesgo, que hay pastores que ahora no estudian la Biblia, ven The Chosen y predican cosas que no aparecen en la Biblia, pero como lo vieron en un episodio de The Chosen, piensan que es verdad. Y no, tengamos cuidado con eso también. Entonces, de repente, cuando nosotros no entendemos la realidad del pacto en el que estamos, vamos a seguir levantando serpientes de bronce. La serpiente de bronce para que traiga sanidad sobre la gente. No, debemos tener muy claro todo lo que era sombra y todo lo que es realidad. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué nos ocurre? Siempre vemos que hay ciclos en el ser humano. ¿Qué es lo que ha pasado hace pocos días? Parece que ahora está ahí como un poco más calmada la cosa, pero bueno, el conflicto en Oriente Medio.
¿verdad? Entonces, automáticamente cuando pasa todo eso, usted ya ve las redes sociales, si usted tiene por ahí evangélicos en sus redes sociales, usted ya sabe, oremos por Israel, oremos por la paz de Jerusalén, Israel, el pueblo de Dios. ¿Ve? Ese es el problema de no entender todo lo que era sombra. Si la nación de Israel hoy es el pueblo de Dios, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuántas esposas tiene Dios? Si solo tiene una esposa, no puede tener dos. Si Dios no aprueba el adulterio, no lo va a practicar él. ¿O sí? Dios solo tiene una esposa, que es la iglesia. No hay más. La gente entonces cuando de repente nos escucha decir estas cosas, dice, no, pues ustedes se están rechazando, Dios no rechaza a Israel. Es que nadie ha dicho que Dios rechaza a Israel. Lo que estamos diciendo es que ahora se trata de todos los que estamos en Cristo. Pablo es muy claro en todo esto. Pablo le dice a los efesios, cuando usted lee la carta a los efesios, obviamente la gran mayoría de la audiencia era gentil, pero había mucha audiencia judía también, porque los judíos estaban dispersos por diferentes lugares. Entonces, en todas las cartas que leemos en la Biblia había audiencia judía. Y Dios les dice a través de Pablo, escuchen bien, el muro que nos separaba se ha echado abajo, se ha venido abajo. Y ahora, de los dos pueblos, ¿se ha hecho cuántos? Un solo pueblo, una nueva humanidad, dice Efesios capítulo 2. Gálatas 3, Pablo también dice, escuchen, ya no existe judío y gentil. Ya no está Dios mirando a la humanidad de esa manera. Antes sí, pero ahora no. Ahora, ¿cómo Dios mira a la humanidad? Los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. No hay más. Así es como Dios nos ve. Todo aquel que reconoce a Cristo como el Señor de su vida, todo aquel que se somete al señorío de Cristo, pasa a ser pueblo de Dios. Todos, sean judíos, gentiles, de donde sean, todos. Entonces, cuando no identificamos sombras, seguimos mezclando. Y seguimos pensando que hay ciertas cosas que todavía están vigentes, pero debemos entender que el antiguo pacto quedó totalmente concluido. No existe más. Ya no está funcionando más. Y ahora nuestra realidad es Cristo. Ahora alguien puede decir, bueno, Kenneth, ¿por qué piensas que es tan importante identificar los pactos? ¿Por qué insistes tanto en que identifiquemos los pactos? 3 puntos. El primero de ellos es para que no pensemos que el nuevo pacto simplemente es una continuación del antiguo, porque no es así. El antiguo pacto fue un paréntesis. Hebreos capítulo 13, versículo 20, nos habla del pacto eterno. Un pacto eterno, ¿qué entendemos por eterno? Sin fin, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Eterno no tiene fin. Entonces, el antiguo pacto no entra dentro de la definición del pacto eterno. El antiguo pacto cumplió su función dentro del pacto eterno, pero no era el pacto eterno, porque el pacto eterno no tiene fin. Entonces, si hay un pacto que es eterno, tiene que ser el nuevo. No puede ser el antiguo porque, repito, se nos dice de forma bien clara, el fin de la ley es Cristo. Y cuando hablamos de ley, hablamos de sistema. No hablamos solamente de los 613 mandamientos. Hablamos de un sistema gobernante. Solo que a veces quizás no hemos entendido bien. La ley era un sistema gobernante. La ley era un sistema político, un sistema económico y obviamente un sistema religioso. Eso era la ley. Toda una nación se regía por esa ley. Cuando la ley se acaba, todo eso se acaba, obviamente. Entonces, si el antiguo pacto ha acabado, el nuevo pacto no es una continuación. El nuevo pacto es el pacto eterno manifestado y expresado en la tierra. El nuevo pacto es lo que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo para que hoy lo pudiéramos ver nosotros. Por eso Jesús dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Y nosotros hemos sido posicionados en este nuevo pacto. Usted sabe, hemos estado aquí estudiando juntos un poquito, viendo un poquito la carta a los Gálatas. Yo le invito a que usted en su casa se lea la carta a los Gálatas con calma, con tranquilidad. Son solo 6 capítulos. No necesita
mucho tiempo. Y que usted vaya leyendo y que ore y que le pida al Espíritu Santo que le abra los ojos del entendimiento. Pablo ahí es muy claro y dice, oigan, aquí se trata de entender que hay dos pactos, uno no está más y el otro es el que hemos sido posicionados. Y que lamentablemente los hijos de la esclava van a seguir siempre persiguiendo a los hijos de la libre. Y que nosotros hemos sido posicionados en una realidad de la cual no debemos movernos. Pablo utiliza palabras muy duras aquí. Estos días atrás nosotros estamos viendo en Gracia y Fe Tarrasa acerca, bueno, le hemos llamado al tema la demolición, ¿no? Y estamos viendo la importancia de demoler ciertos tipos de mentalidades aquí. Destruir, derribar, eso es lo que dice Corintios, ¿no? Destruyendo o derribando fortalezas. ¿Dónde se derriban las fortalezas? Aquí, son fortalezas mentales, son sistemas de pensamientos. La primera fortaleza que vimos, o la primera mentalidad que hemos visto, se llama la mentalidad anticristo. ¿Por qué la mentalidad anticristo? Porque eso, aparte de lo que algunos piensan o entienden que es el anticristo, Juan nos dice, el anticristo es un sistema. El anticristo no es una persona, es un sistema. Y Juan dice, y ese sistema ya está entre nosotros. Ya está aquí. O sea, y eso lo dice Juan. Estamos hablando años 60 y pico, ¿eh? Estamos en el 2025. Ahora, ¿qué es una mentalidad anticristo? Porque algunos piensan, bueno, es todo aquel que se levanta contra Cristo. Un satanista es anticristo. Obviamente sí. Pero la palabra anticristo también significa el que desplaza a Cristo, el que trata de sustituir a Cristo. La mentalidad anticristo es aquella que trata de sacar a Cristo de la escena. Resumida de otra forma, la mentalidad anticristo es la que nos dice Cristo no es suficiente. Y como Cristo no es suficiente, pues entonces tú tienes que obedecer para que Dios te bendiga. El otro día veía un predicador, un vídeo de estos cortos de un predicador muy conocido, y decía, Dios no bendice tus intenciones, Dios bendice tu obediencia. Nos llenan la cabeza de esas frases que a la gente les gusta mucho, ¿no? Las ponen como frases motivadoras y tal. Entonces, Dios bendice tu obediencia. ¿Cuántas veces nos han dicho, en tu obediencia está tu bendición? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cristo no es suficiente. Por eso tienes que obedecer tú. ¿Quieres ser bendecido? Obedece. No, pero en Cristo he sido bendecido. No, tienes que obedecer. Y Pablo en los Gálatas lo que nos dice es, Cristo siempre ha sido, es y será más que suficiente. Entonces nos dicen, naces de nuevo, quieres ser salvo, reconoce a Jesús como el Señor, como tu Salvador, repite conmigo y la gente ora. Y dice, ok, pero una vez que usted ha hecho la oración y empieza a reunirse, entonces le dicen, ok, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, más te vale que vivas en santidad porque si no te vas al horno. Pero yo pensaba que con Cristo, no. Cristo es una parte, pero la otra te la tienes que ganar tú. Entonces Cristo no es suficiente. Pero mi Biblia dice, en 1 Corintios 1:30, que Cristo me ha sido hecho a mí santificación. Porque la santidad con la cual vamos a ver al Señor es Cristo mismo, que es nuestra santidad. O sea, Cristo siempre es más que suficiente. Y si no, obviamente tenemos el famoso capítulo 3 de Malaquías. ¿Cómo no? ¿Quieres que las ventanas se abran? ¿Que las ventanas del cielo se abran? Trae tus diezmos al alfolí. Y cuando traigas tus diezmos, Dios abrirá las ventanas de los cielos. Y entonces derramará bendición hasta que sobreabunde. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué nos están diciendo? Cristo no es suficiente. Y como Él no es suficiente, tú tienes que poner. Tienes que diezmar. Porque Él no ha abierto los cielos, pero, oiga, fíjese qué interesante. Cristo no tuvo la capacidad de abrir los cielos, pero nosotros con nuestro dinero sí. Tremendo eso, ¿no? Impresionante.
sea, él no pudo yendo a la cruz. O sea, él no tuvo la capacidad de abrir los cielos siendo el Hijo encarnado. Dejó su gloria, dejó su trono, se metió en un cuerpo como el nuestro para sufrir el calor que estamos sufriendo aquí. Durante 33 años, y luego encima va a la cruz, le traicionan, vive de todo tipo de experiencias, es tentado en todo, encima va a la cruz, muere en la cruz, pero eso no fue suficiente. Resucita al tercer día, pero eso no fue suficiente. Y por eso tenemos que traer los diezmos. Porque como él no lo logró, lo logramos nosotros ahora, con los eurillos. Y nos produce risa, pero es triste. Y no solo es triste, sino que es terrible. Porque ningún evangélico se lo va a decir a la cara esto. Pero indirectamente es lo que estamos diciendo. Obviamente ningún pastor evangélico le va a decir Cristo no es suficiente, pero nos lo está diciendo. Perdona para que pueda ser perdonado. Otra vez. Si no perdonas, Dios no te perdona. Ah, entonces el perdón es condicional. Yo tengo que perdonar para que Dios pueda perdonarme. No, pero es que lo dijo Jesús. Claro, por eso es tan importante que identifiquemos cuando vamos a la Biblia y entendamos qué es lo que estamos leyendo. ¿Cómo fue dicho? ¿En qué tiempo fue dicho? Porque, amados, la cruz lo cambió absolutamente todo. Todo. Y nuestro problema, reconozcámoslo, es que todavía no somos conscientes de la dimensión que tuvo la obra de la cruz. Esa es la realidad, y quizás nunca vamos a hacerlo aquí en la tierra, pero por lo menos estamos trabajando para poder verlo un poquito más y para poder entender la dimensión cósmica de la victoria eterna de la cruz, que supera absolutamente todo lo demás. Porque Pablo nos dice, ahora ustedes pueden perdonar porque han sido perdonados. ¿Ve cómo cambia la cosa? Pablo nos dice, si ustedes quieren que Dios les perdone, ustedes tienen que perdonar. Lo que Pablo dice es, precisamente porque Dios les ha perdonado, ustedes tienen la capacidad en esta nueva vida de poder perdonar a los demás. Pero el perdón no es una condición para obtener algo de parte de Dios. O sea, ese es el tema. Por eso, identificar los pactos me lleva a entender que el nuevo pacto no es una mera continuidad del antiguo, es algo totalmente diferente, porque es el pacto eterno manifestado. En segundo lugar, ¿por qué necesito identificar correctamente los pactos? Para rechazar absolutamente toda mentalidad del antiguo pacto. Amados, necesitamos deshacernos de toda mentalidad del antiguo pacto. ¿Y eso qué significa? ¿Que no volvamos a leer el Antiguo Testamento? No. Porque toda la Biblia nos muestra a Cristo. Eso significa que debo deshacerme de una mentalidad que piense que yo puedo ganarme u obtener algo de parte de Dios con lo que yo hago. Yo no puedo hacer eso. Todo lo que Dios me ha dado, me lo ha dado por su gracia. Todo lo que somos es por su gracia. Todo lo que tenemos es por su gracia. Esa es la realidad. No hay nada que usted y yo tengamos que no sea por su gracia. Algunos piensan, no, yo me lo he trabajado. No, es por su gracia. Y cuando nosotros rechazamos toda mentalidad del antiguo pacto, vamos al tercer punto, que es abracemos plenamente los aspectos del nuevo pacto. Pero fíjese qué interesante, porque Hebreos capítulo 6 dice, ok, si queremos avanzar hacia la madurez, primero tenemos que soltar los rudimentos. Por eso estamos hablando de una demolición en Tarrasa. Porque si queremos que Cristo sea edificado de una manera correcta, primero tiene que haber una destrucción aquí. Porque no podemos llevar a cabo una edificación si seguimos teniendo estructuras viejas. Jesús lo dijo, eso es algo bíblico, ¿no? No pongamos vino nuevo, ¿dónde? En odres viejos. Porque si no, ¿qué va a pasar? Se rompe el odre y al final todo se echa a perder. Esto es igual. Pablo dice, hey, necesitamos destruir aquí
para que Cristo pueda ser edificado. En Efesios 4, Pablo lo dice de otra manera: despójense de las vestiduras de la vieja criatura, del viejo hombre, renuévense en la actitud de su mente y vístanse con las vestiduras, con el ropaje del nuevo hombre, de la nueva creación, creada en Cristo Jesús. Ese es nuestro trabajo. Usted sabe, creo que desde el primer día, los que están desde el primer día me corregirán si no es así, pero yo creo que el primer día justo hablamos precisamente de esto. La importancia de entender por qué estamos aquí, usted y yo. ¿Por qué? ¿Por qué venir yo de Barcelona para acá? ¿Por qué venir usted, desplazarse de donde usted vive para estar aquí hoy? ¿Simplemente porque quedamos bien con Dios? ¿Simplemente porque estamos cumpliendo con algo? No. Estamos aquí porque amamos y anhelamos que Cristo sea formado en nosotros. Porque la iglesia existe por una sola razón. La iglesia existe para que demos a conocer a Dios a las naciones. Existimos para eso. Estamos aquí para eso. Por eso Jesús dijo: yo me tengo que ir y es necesario que yo me vaya. Pero no se preocupen, yo les voy a enviar a alguien. Y entonces todo va a ser mejor. Ahora, ¿por qué va a ser mejor? Claro, los discípulos, ¿qué querían los discípulos? No lo veían como él lo estaba viendo. Y los discípulos querían que él no se fuera. No te vayas. ¿Por qué te vas a ir ahora? Aparte eres joven, no te vayas. Los discípulos no querían, pero Jesús dijo: es que es necesario. ¿Por qué? Porque él era el Hijo encarnado. Pero la iglesia es el Hijo impartido. Entonces ahora Jesús era uno solo, pero ahora hay millones de hijos alrededor de todo el mundo que le están representando a él. Y ese fue siempre el deseo de Dios: crear una nueva humanidad que le dé a conocer a él a las naciones, que puedan conocerle por medio de nosotros. Por eso la grandeza del cuerpo es que allí donde Dios le ha puesto a usted, usted está siendo un representante de él en la tierra, sea cual sea. No necesitamos estar en una plataforma, no necesitamos estar en un púlpito. Donde sea que Dios nos ha colocado, le estamos representando a él. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, que cuando me vean a mí, te vean a ti. Que te puedan ver a ti. Que yo desaparezca para que te vean a ti. Por eso Fabián Liendo escribió ese libro, ¿verdad? Invisibles. Escribió el libro Invisible, la iglesia invisible. Es decir, ¿por qué invisible? Porque no tienen que verme a mí, tienen que verle a él. Que él sea visto a través de nosotros. Ahora, en los minutos que me quedan, que son solo 3 horas y media, es broma. Para sacarle una sonrisa, pues les veo como muy serios. No sé si perdió su equipo. Estamos de vacaciones, ya no hablemos de fútbol porque estamos de vacaciones, ¿no? Bueno, algunos estamos de vacaciones, otros no, pero bueno. Hablando de las diferencias de los pactos, la mayor diferencia, la diferencia quizá más determinante que nosotros debemos tener bien clara es precisamente los fundamentos. ¿Cuál era el fundamento del antiguo pacto y cuál es el fundamento del nuevo pacto? Éxodo capítulo 20, versículo 22. ¿Vamos bien por ahora? ¿Estamos bien? De hecho, cuando le he dicho que quedan 3 horas, usted ha dicho sí, porque con el calor que hace prefiero quedarme aquí. Mejor nos quedamos aquí dentro y dale, Kenneth, dale todo lo que quiera. No hay ningún problema por eso hoy. Hoy no queremos salir de aquí. Éxodo 20, 22. Dice así: el Señor ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas. Ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. Aquí es donde se da inicio el antiguo pacto. Esto ya lo hemos repasado, perdónenme que no volvamos a entrar mucho en ello. Antiguo pacto no es lo mismo que Antiguo Testamento. ¿Sí? Antiguo Testamento es desde Génesis hasta Malaquías. El antiguo pacto no es ese. El antiguo pacto comienza aquí, en Éxodo 20. El antiguo pacto comienza después de que Moisés está en el monte Sinaí 40 días recibiendo la ley de Dios. La ley de Dios, como usted sabe, no eran los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos eran parte y eran un resumen de la ley, pero la ley de Dios eran 613 mandamientos en total. Es decir, los 10 que Dios escribe con su propio dedo en las tablas de piedra, pero aparte había 603. Entonces, el otro día me preguntaron, ¿dónde uno busca y encuentra esos mandamientos, pastor? Bueno, usted los puede, si tiene tiempo y con calma, usted sobre todo los va a encontrar en Levítico. Porque hablamos de mandamientos ceremoniales, mandamientos morales, mandamientos que eran para ciertos tipos de personas, etcétera, etcétera. Recuerde que cuando hablamos de la ley, vuelvo a decir, estamos hablando de un sistema. Había mandamientos que eran solo para mujeres, y había mandamientos que eran solo para hombres, y había mandamientos que eran solo para los levitas, los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la ley comienza aquí, el pacto de la ley comienza aquí y obviamente no acaba en Malaquías. Cuando nosotros vemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque fueron escritos después de la resurrección de Jesús, por supuesto, pero realmente nos están relatando una vivencia que todavía está bajo la ley. Porque Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice que Jesús nació bajo la ley. Por eso usted ve que continuamente los religiosos le insisten a Jesús. La ley dice, Moisés dice, ¿qué dices tú? Porque todavía estaban bajo la ley. Piense que llevaban 1600, 1700 años bajo la ley. Imagínese el sistema religioso de 1700 años. Entonces, aquí da inicio el antiguo pacto y el antiguo pacto nosotros debemos entender muy bien que el fundamento del antiguo pacto era precisamente la ley. Es decir, era un fundamento temporal, porque el antiguo pacto era un pacto temporal. Entonces tenía una fecha de caducidad. El antiguo pacto en sí abarcaba muchísimas cosas, como hemos dicho. Hablamos de, repito, 613 mandamientos. Todo en el antiguo pacto dependía ¿de qué? Del cumplimiento de la ley. Todo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted solo tiene que estudiarlo, tiene que dedicarle tiempo ahí, lo estudia. Todo dependía del cumplimiento de la ley. ¿Qué decía Deuteronomio 28? Que muchos lo saben de memoria. Bueno, saben de memoria las bendiciones, las maldiciones no les interesan tanto. Pero las bendiciones sí, porque son 14 versículos. Dice, va, esto me lo aprendo. Y a partir del 15 viene todo lo malo. Y no, esto ya ni me interesa. Pero ¿cómo empieza Deuteronomio 28? Y así dice el Señor, ¿no? Si oyeres y obedecieres la voz del Señor tu Dios y cumplieres todos los mandamientos que pongo delante de ti, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Estoy parafraseando un poquito, ¿eh? Pero eso es lo que dice, tienes que oír y tienes que obedecer. La ley era oír y obedecer, oír y obedecer. Y todo el antiguo pacto se basaba en eso, en el cumplimiento de esa ley. Obviamente tenemos algo muy claro, nadie podía cumplirla en su totalidad. Eso es lo que la ley nos demuestra, la incapacidad del ser humano de cumplir aquello que Dios demandaba. Por eso tuvo que venir un Salvador. La ley revela la necesidad de un Salvador. Y entonces vemos que nadie puede cumplirlos. Obviamente, automáticamente, Dios da los mandamientos, pero establece un sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Entonces, para que la gente no se salga de la protección divina, se necesitaba vertir o derramar sangre inocente. Y ahí viene todo el sistema de sacrificios de animales para cubrir los pecados que llevaba a cabo el pueblo de Israel. Esto era algo serio. Esto era algo que quizá nosotros lo vemos a la distancia, lo estudiamos, pero esto era algo muy serio. Porque si usted recuerda, ¿qué pasó, por ejemplo, con el pueblo de Israel en Jericó? ¿Conquistaron Jericó? ¿Verdad que sí? ¿O no? Sí la conquistaron, ¿no? ¿Y la conquistaron peleando mucho? Nada, no tuvieron que pelear nada. Simplemente obedecer las instrucciones divinas. Vamos a dar vuelta. No se preocupe, no voy a decirle que demos vueltas a Madrid para que caigan las murallas de Madrid. Espirituales. No hay que hacer eso. Pero ellos lo hicieron. Y el séptimo día gritaron y ¡pum! Las murallas cayeron.
Gloria a Dios, conquistaron Jericó. En aquella época se dice históricamente que era la ciudad más fuerte del momento. Y ellos la conquistaron sin pelear. Como diríamos en términos futbolísticos, sin bajarse del autobús, ganaron el partido. Prácticamente. De repente, después de Jericó, el trabajo y la labor que Dios les había dado es, ustedes tienen que ir conquistando y tienen que ir sacando a todos los que son enemigos del pueblo de Israel. Entonces, en medio de todo eso, el siguiente lugar era un pueblecito. O sea, imagínense, Dios les dice, conquisten Madrid, y luego les dice, no quiero menospreciar a nadie, ¿no? Pero dígame un pueblecito pequeñito que esté cerca de Madrid. Un pueblo pequeño. ¿Cómo? Chinchón. ¿Sabemos cuántos habitantes tiene? No. Bueno, es igual. Es un pueblo pequeño, ¿no? Ok, imagínense, hemos conquistado Madrid. ¿Y ahora qué nos toca? Chinchón. Bueno, en este caso hemos conquistado Jericó y ahora nos toca Jai. Jai era un pueblo pequeño. Era un pueblo nada que ver con Jericó. Entonces Josué dice, con inteligencia, pues tampoco hace falta que vayamos todos, no nos vamos a cansar todos, vamos a mandar a unos pocos, que con estos tenemos más que suficiente para conquistar. Oiga, ¿5.000 habitantes tiene? 5.000. Oiga, tuvieron que salir corriendo porque los mataban. Los mataban. O sea, los de Chinchón se vinieron arriba y los mataban. Los madrileños no pudieron, pero esta gente, ¿por qué? ¿Se acuerda por qué? Dios le dijo cuando fueron a conquistar Jericó, no toquen nada, no cojan nada, no se lleven nada. Pero hubo una familia que quiso ser más lista que ninguno y no obedeció lo que Dios les había dicho. Entonces, claro, o sea, imagínense, la reacción de Josué sería la misma que la nuestra. Josué era el líder del grupo, el líder de la nación. Y su reacción sería la misma. Josué viene delante de Dios y dice la Biblia que se rasga las vestiduras y le pide explicaciones a Dios. ¿No es normal? O sea, acabamos de conquistar Jericó, impresionante conquista, y nos vamos a por esta gente que son 2 gatos y medio y resulta que tenemos que salir corriendo porque nos matan a todos. Y Josué dice, ¿pero qué pasa? Si tú me dijiste todo lo que pisar en la planta de tu pie te será entregado. Yo voy contigo, obtendréis victoria. ¿Qué ha pasado? Josué no lo entiende. Todo en el antiguo pacto estaba basado en cumplir con la ley. Dios le dice, es que no habéis obedecido lo que yo os dije que teníais que hacer. Hay un anatema entre vosotros y ese es el que ha producido que haya habido una derrota. Porque la derrota no era lo normal para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel era el único que tenía al Dios verdadero de su parte. Entonces, ¿cómo van a ser derrotados? No pueden ser derrotados si tienen al Dios verdadero ahí. Entonces, todo en el antiguo pacto, el fundamento del antiguo pacto era el cumplimiento de la ley. Primera de Corintios capítulo 3, por favor. Y ahora sí que vamos a estar acabando, porque le veo con cara de hambre. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice así: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Escuche bien ahora, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es, ¿quién? Jesucristo. El fundamento del antiguo pacto era la ley. El fundamento del nuevo pacto es Cristo. ¿Por qué? Porque este es un pacto eterno. Y el fundamento tiene que ser un fundamento eterno, no un fundamento temporal. Ahora, ¿qué significa fundamento? Fíjese que Pablo habla aquí acerca de ser un maestro constructor. La Reina Valera 60 lo llama un perito arquitecto. Es decir, un arquitecto que trabaja con pericia, con exactitud.
milimétricamente hablando. Pablo habla mucho acerca de la edificación. Pablo en Efesios capítulo 4 también nos habla acerca de la iglesia que debe ser edificada. Aquí habla de cómo sobreedificar y nos habla del fundamento. ¿Qué es el fundamento? Fundamento es la base, el cimiento, y es la parte más importante de la construcción. ¿Por qué? Porque en base al fundamento se puede llegar a construir encima. Se puede llegar a edificar. Por eso usted puede ver que cuando se va a llevar a cabo una edificación, se hace un estudio completo de la zona. Se hace un estudio completo del terreno, de qué tipo de tierra es, qué tipo de terreno, qué tipo de zona. Si es una zona que suele haber temblores o no suele haber temblores. ¿Por qué? Porque todo ese estudio se tiene que llevar a cabo para colocar un fundamento correcto. Se tiene que saber exactamente qué tipo de edificio se va a levantar, porque no es lo mismo un fundamento para 2 plantas que para 10 plantas. Y aquí Pablo dice, hey, el fundamento está puesto. Y el fundamento es Cristo. ¿Y qué significa eso? Significa que una vez que el fundamento se ha puesto, ni se le puede quitar, ni se le puede añadir absolutamente nada. Amados, el fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Él es el todo. Obviamente, Él es el todo. Pero ¿se acuerdan cuando Jesús está hablando con Pedro? Bueno, está hablando con sus discípulos y les pregunta una cosita, muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan de esa conversación? Entonces algunos empiezan a decir, pues algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, etcétera, etcétera. Vale, muy bien, perfecto. ¿Y vosotros? ¿Quién decís vosotros, que soy yo? Y ahí llega el impulsivo, el que tanto criticamos a veces. Pero que tenía su momento bueno también. Tú eres el Cristo. Primer punto. Tú eres el Cristo. Estamos hablando de judíos. Posiblemente, si nosotros hubiésemos vivido en esa época siendo gentiles, y alguien viene y te dice, aquel de allí es el Cristo, nosotros ni hubiésemos sabido de qué se está hablando. Porque no estábamos en ese ambiente. Pero resulta que el Cristo estaba siendo profetizado, por eso le he dicho antes que el hilo conductor de toda la Biblia es Cristo. El Cristo estaba siendo profetizado desde el principio. Desde el principio. Génesis 3, Dios le dice a la mujer, de tu simiente nacerá el Cristo, el que va a salvar, de tu simiente. A Abraham le dice, de tu simiente. Y Pablo nos dice, no le dice de las simientes, sino de la simiente, que es Cristo. Entonces, cuando Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, eso era algo que había sido profetizado a lo largo de todo el Antiguo Pacto y que lo vemos reflejado en todo el Antiguo Testamento. Es decir, el pueblo de Israel esperaba al Cristo. Ellos lo esperaban. Lo que pasa es que aquí había 2 puntos importantes. El primero de ellos, lo que ellos esperaban era un libertador violento. Es decir, alguien que viniese con un ejército para que los librase de la nación de Roma, del Imperio Romano, que en aquella época, si usted estudia, era el imperio más fuerte, que ha sido el último imperio gobernante en ese nivel, porque eso estaba profetizado en Daniel, que habría 4 imperios, el cuarto sería el último, porque a partir de ahí se establece el reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando cayó el imperio de Roma, no ha vuelto a levantarse un imperio como ese nunca más, porque, repito, eso fue profetizado. Entonces, ellos pensaban, va a venir el Cristo el libertador y nos va a librar de Roma. Primer error, porque Él no venía solo para librar a un pueblo de Roma, sino que venía a librar a la humanidad de la muerte espiritual y de la separación con Dios. Pero lo que marca la diferencia aquí en esta declaración de Pedro no es tú eres el Cristo. Porque, repito, el Cristo estaba profetizado. El Cristo tenía que venir sí o sí. Lo que nadie se esperaba es que el Cristo fuese lo que Pedro dice después. Eres el Hijo del Dios
viviente. Nadie se esperaba que el mismo Hijo de Dios fuese el Cristo. Nadie se esperaba que Dios mismo se encarnara y viniese a habitar entre nosotros. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro porque no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, esto tú no lo sabes porque eres muy listo. Esto tú lo sabes porque te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice Jesús? Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Aquí también podríamos detenernos mucho tiempo. Pero empecemos por el final. La iglesia es suya. La iglesia le pertenece a Él. Y la iglesia somos usted y yo. La iglesia no es 4 paredes. No. La iglesia somos nosotros. Todos los que estamos en Cristo. Y nosotros le pertenecemos a Él. No existe, aunque algunos piensen que sí, no existe ni un solo pastor en esta tierra que sea dueño de la iglesia. La iglesia le pertenece a Él. A veces los pastores utilizan expresiones como, es que me estás robando ovejas. No te pueden robar lo que no es tuyo. Lo que nunca te perteneció. Nunca te perteneció. La gente nunca nos ha pertenecido a nosotros, la gente le pertenece a Él. Es suya. Él es el dueño de su iglesia. Por eso Jesucristo dijo, mi iglesia. Y esta iglesia la voy a edificar yo. Esa es la otra. La edificación la lleva a cabo Él. Nosotros simplemente colaboramos con esa edificación. Pero Él es el que edifica. Y dice, llevo a cabo esta edificación sobre esta roca, sobre esta revelación. Lamentablemente, algunos interpretaron mal este texto diciendo que la roca era Pedro. La roca no es Pedro, la roca es lo que Pedro dice. La roca es la revelación del Cristo y del Hijo del Dios viviente. Y sobre esa roca está siendo edificada la iglesia. Es importante que nosotros entendamos que el fundamento sobre el cual usted y yo hemos sido posicionados es Cristo. ¿Sabe por qué es importante esto? Y ahora sí que le prometo que acabo. Me queda 1 minuto y medio todavía, según mi reloj, me queda 1 minuto y medio. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque Él es el que nos sostiene siempre. El fundamento no puede ser una congregación, el fundamento no debe ser una denominación, el fundamento no debe ser una red apostólica o lo que sea, el fundamento tampoco deben ser figuras pastorales. Usted debe entender que nuestro fundamento es Cristo y que Él es el que nos sostiene para siempre. El fundamento, fíjese, ni siquiera somos nosotros ni lo que nosotros hacemos. Porque a veces cometemos el error de pensar que lo que yo hago es lo que me sostiene. No, a mí no me sostiene mi oración. A mí no me sostiene mi ayuno, no me sostiene mi congregarme, no me sostiene mi generosidad. A mí me sostiene mi Señor. Él es el que me sostiene. Él es el que me mantiene firme siempre. Soy sostenido por su gracia. Y lo maravilloso de esto es entender que aunque a veces pueda flaquear, Él me sigue sosteniendo. A veces la gente ha querido dar la imagen de que se nos dice que aférrate al Señor, ¿no? Y cuando hablamos de aferrarnos al Señor es como que nos aferramos a su mano y no te sueltes nunca. No, amados, el tema no es ese. El tema no es aferrarnos a Él y que no nos soltemos. El tema es entender que Él no nos va a soltar nunca, porque Él es el que nos sostiene. Y que a veces yo puedo tener un día de flaqueza y que a veces yo puedo tener un día de debilidad y a lo mejor, aunque yo estoy sujeto a Él, a lo mejor, por el motivo que sea, se me abre un poco la mano. Pero ¿sabe qué? La suya no me va a soltar nunca. Él ha decidido no soltarme. El fundamento que sostiene su iglesia es Él. Y todo lo que nosotros hagamos, lo hacemos, lo iremos viendo a través de esta serie que estamos desarrollando, lo hacemos porque forma parte de la naturaleza que está en nosotros, pero no porque tengamos que ganarnos algo de parte de Dios. Y no porque tengamos que quedar mejor delante de Dios. No se trata de eso. Se trata de entender, Cristo es nuestro fundamento y Él es el que sostiene mi vida.
A veces tendré días mejores y a veces tendré días peores, pero el fundamento es eterno. Y el fundamento es un fundamento firme, que no cae nunca. Y es un fundamento más que suficiente para sostenernos a nosotros. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendimos algo, familia? Pues vamos a dar gracias a Dios por ello. Le invito a que si quiere cierre sus ojos si usted quiere y que levante sus manos si quiere. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu amor incondicional, por el privilegio de estar en Cristo, de entender que Él es el fundamento eterno y que estamos siendo sostenidos por Él. Padre, gracias porque podemos identificar la realidad en la cual hemos sido posicionados y podemos disfrutar de esta realidad que es Cristo en nosotros y nosotros en Él. Por tu gracia maravillosa hemos sido sumergidos en Cristo, hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo. Y realmente es un privilegio. Tu gracia es la que nos sostiene por siempre y para siempre. Papá, que nuestros ojos puedan seguir siendo abiertos a esta realidad. Oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza, dándote gracias, porque los ojos siguen siendo abiertos y nuevamente te decimos, nuestro anhelo, Padre, es conocerte más y poder darte a conocer. A ti sea la gloria siempre por todo ello. Amén. Y amén. Diga conmigo un fuerte amén. 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 Pueden tomar asiento. Un segundito. Y bueno, voy a cortar aquí. Chao, chao.